Continuamos con este típico caso que ocurre tan a menudo en circunstancias muy similares a la que estamos viendo aquí. Carmen está demandando al padre de su hija que tiene 8 años de edad y exigiéndole que éste le duplique la manutención que le está pagando por mutuo acuerdo de $1,000 mensuales a $2,000. Porque ella dice que hace 6 meses la niña comenzó a demostrar un comportamiento depresivo porque se compara con otras amiguitas y se nota que ella no tiene el mismo relación paterna que tienen sus otras amiguitas. Estas personas tuvieron una relación corta de unos cuantos meses y a los 3 meses ella sale embarazada. Se lo informa a él. Él le dice que no le parece buena idea porque él viaja mucho por trabajo, etcétera, etcétera. Y ella decide tener la criatura con la idea de que iba a forzar a que él se enamorara de la niña, se enamorara de ella y formaran una familia. Por amor. Pero así no pasó, señores. Porque el sexo y el amor son 2 cosas diferentes. Y ellos estaban teniendo sexo, no estaban haciendo el amor. Y quizás a la demandante se le pasó. Pero estas cosas pasan a menudo. ¿Qué pasa? Que él ahora, ya tiene 8 años, tiene una prometida más compatible con él y se va a casar. Y se lo informó a ella hace 6 meses. Justo cuando la niña se empezó a enfermar. Y entonces... Está enferma por tu culpa. No, Nunca estás con La pareja nueva de él está aquí, nos ha dado su declaración de que ella ha tratado de que haya un acercamiento entre la niña y el padre, con ella, etcétera. Y que la niña claramente le dice que la madre la enseña a odiarla a ella y no a apoyar. Ok, aquí está con nosotros Adriana, que es la que cuida a la niña, la babysitter de la niña y viene testigo de la demanda. Mi testigo. A ver. Bueno, mire, doctora, yo vengo aquí a hablar con la verdad. ¿Hace cuánto tiempo que tú eres la babysitter? Hace un año. Y hace 6 meses para acá yo la he visto con un comportamiento muy extraño. Si está depresiva la niña. Si está depresiva la niña. ¡Cállense, por Dios! Qué insoportables son ustedes. Y mal educados. Dicho sea de paso, doctora. por Dios. Si está depresiva la niña. Y yo digo que aquí ni ella ni él son unos buenos padres. Yo vengo aquí porque necesito el bienestar de esa niña. Yo cuido a esa niña. Yo cuido a esa niña como si fuera mía. Y me preocupa el bienestar de ella. Yo te pago para que ¡cállate! ¿Qué pasa? Yo he visto el comportamiento muy extraño de esa niña y decidí investigar un poquito sobre eso. Resulta que encontré 2 cosas. Una es un video que grabé cuando llevaba a la niña al parque. Ok. Quisiera que lo pusieran. Veamos, señor director. Ana, muéstrame lo que me acabas de mostrar, por favor. ¿Esta pastilla te la tomas tú? Eso es lo que le mandó el doctor. Toma 2 o 3 al día. 2 o 3 al día, le tienes que dar 1 al día. Pero no es tanto. 1. No es tanto. Eso no le hace nada a la niña. Le tienes que dar 1. Ahora sabes más que el no le doctor. está tomando Ahora sabes más que el 2 a 3 doctor. pastillas. O sea, que la está sobremedicando a la niña. Una niña de 8 años, ella le da para que se tome 2 o 3 cuando está ordenado a 1 al día. Está triste, Eso no llora, le hace nada. está Pero depresiva. claro, si está medicada. ¿Qué más descubriste? Bueno, descubrí otra cosa, que es que yo sé por qué está haciendo eso esta mujer. Lo está haciendo porque tiene otro hombre. Claro. Ella se quiere ir con el hombre. Ella se quiere ir con él y no quiere a la niña. Por eso lo está haciendo, para que le quiten a la niña y se la den a él. Pero él tampoco merece a esa niña. Yo le he cuidado Ella lo que quiere económicamente es que le siempre. quiten la niña. Sí. Dándole medicinas, envenenando una criatura. Está ¿Qué envenenando clase de a madre eres Ven tú? acá, ven acá, ven acá, ven acá. Este era tu testigo. Se supone que te viniera a apoyar. Y lo que ha abierto aquí es la caja de Pandora. Explícame qué me está diciendo esta mujer. Doctora, es verdad. Es verdad. ¿Qué cosa es verdad? Yo le estoy dando medicamentos a mi niña
Y es verdad, Una doctora, yo criatura que tengo no un tiene novio culpa. ya, yo quiero que él tenga la custodia de la niña, yo no aguanto más ya. Yo no aguanto más, yo estoy cansada, llevo 8 años con esa niña, yo Porque te sola dio para la todo. gana. Yo sola, pero es que- Porque te pero, salió... doctora, ¿Qué va? ¿Te vas a embarazar ahora del nuevo para hacerle la misma trampita? Doctora, fue por amor. Por amor. Por amor. Yo ¿Amor fui una a qué? estúpida, yo fui El una amor no se da en 3 estúpida, meses. Yo lo sé, doctora, yo fui una estúpida y me enamoré de él y pensé que él Y podía ahora tu hija enamorarse te de mí, estorba. doctora. Ahora te estorba tu hija. Ahora te Doctora, yo quiero hacer mi vida, yo soy joven, doctora, yo quiero salir con mi novio. Dile a la licenciada Irving Morales, vuelve allá, terapeuta de matrimonio y familia, que pase a la sala, por favor. Dile a la doctora Madeline Hernández que pase también. Y dile al detective Peñate que pase también, por favor. Ok. Un egoísmo total y Pero completo. total, desde su primera toca a ti. acción, desde embarazarse No, de este yo nunca hombre, quise estar con insistir esa en niña. tener una hija con él. Yo te la di para que la Egoísmo y cuidaras y te he dado el dinero. narcisismo por Total, encima de todo. cállese los Él tiene que dos. asumir como padre Se callan. Él asumió. Nunca falté con el dinero. Y están Eso no condenando a es todo. esa niña a El una dinero no vida es de todo. sufrimiento y El miseria. dinero no lo es todo. Doctora, yo Una soy la cosa, que cuida a licenciada, esa en un niña. caso como este, el Departamento de Niños y Familia tiene que intervenir, porque aquí hay una situación severa. Bueno, habría cuestión de negligencia, de abandono, ¿De maltrato, abuso? de abuso, de toda esa serie de cosas. ¿Qué se hace con esta niña? Que la Bueno, tenga lo él. primero que pasaría Que no es que lo el voy a cuidar, Departamento yo de nunca Niños y quise ser Familias padre. tomaría custodia Cuídala, de te esta toca. niña. Se haría una orden de alojamiento en un shelter de emergencia en lo que el Departamento de Niños y Familias encuentren a un familiar que la quiera, que quiera asumir custodia. Si no hay nadie que ellos pueden encontrar que sea familiar inmediato, entonces la niña es puesta en un hogar de foster home o un hogar de crianza. Pobrecita, se va de pino que anda. Exactamente. Entonces ahí sí se va a encontrar Yo no quiero tener abuso hijos. más Nunca allá de quise lo que tener ella hijos. tiene. Te toca, tú eres Va a su papá. encontrar ansiedad, depresión, va a ser abierta a toda una índole de sufrimientos que una niña de 12 años en realidad no se merece porque ella no preguntó. Doctora, no ¿qué pidió. significa una pastilla de Nada. El medicamento, 10 miligramos? sí, 10 miligramos. Normalmente esa es la dosis más pequeña, pero si ella se la está dando 3 veces al día, yo Pero no es un conozco poquito. psiquiatra que Envenenando a la recete niña. un medicamento de culpa. Número uno, que esos medicamentos son sustancias bien controladas. El FDA aprueba el medicamento y la para los niños menores de 12 años, normalmente a los 8 años, pero tiene que estar bajo una supervisión muy estricta. Se la Y va las a dar in- en su lonchera, ponerse a la Exacta- niña y decirle la- que se tome 2 o 3 al día. Eso es correcto. Primero que la niña tenga en su posesión esos medicamentos, Es ya eso es inapropiado. negligencia. Totalmente. Causa probable para arrestar a la bestia mujer esta. Sin duda alguna, doctora, esto es un acto intencional. Esto es un acto, que- una felonía de que- las más severas que Claro yo que sí, de abuso conozco. infantil. Todo esto es su y culpa. ojalá Yo le di la que pastilla a los la niña. síntomas de la niña puedan ser irreversibles, porque sería un crimen Nunca estuviste si está presente. permanente dañada. Nunca quise estar presente. Como usted dijo, hay que llamar al Departamento de Niños y Familia y quitarle custodia inmediatamente. Que se la Esta den a Y él. señora. fíjate, yo tengo la tendencia aquí de quererle dar a la niña a ella, que es la que va a ser la madrastra. Y hasta un punto ella está en negación porque ella está queriendo fomentar un sentimiento de padre que él tampoco él no tiene. tiene. No tenemos. Quizás eso Nosotros fuera algo que nos no estamos basando en tienes lo que... tú. Pero Yo ella no es lo su papá. tengo. Ella tiene sentimientos maternos, tú Pero no tienes nosotros nada acordamos paterno. que nos vamos a Y casar y no mira, yo vamos a te voy a tener decir hijos. algo, si tú estás pensando tener familia, No vamos piensa a tener bien tu familia. matrimonio, porque los viajes y el estilo de vida se Él es su pasa. papá, que la tenga él. Lo que uno se une con un ser humano para crear una familia. Y este hombre no es de familia. Así que piensa No es bien de tu nada. relación. Nada. ¿Ok? Este no es un Piénsala hombre. bien. Decisión del caso. Ella presa. No, pero la ¿por niña qué? del departamento. Por abuso infantil. No, pero además es idiota. Tiene la cabeza vacía. Ella presa. La niña, desgraciadamente, al departamento de niños del estado de la Florida. No, sí, yo le envenené a la niña. Y te niego a ti la demanda completo de duplicar la manutención. Tú vas a venir aquí, duplícame la manutención, como si eso fuera así. Tienes que decir para qué, cómo, cuándo, cuánto te gasta. Eso no es así. No es duplícamela. Y Por tu tú culpa. mismo empieza a usar condón porque a ti no te interesa Por ser tu culpa. padre. Yo He no he dicho, hecho- caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Llegó la paciente Juana, Y ella me iba a hacer la limpieza dental. estaba con la mano así y ella me paró así. Esa amalgama me la puso Cristo. ¿Qué Cristo? Ni que todo que me la va a romper.
Y yo ya me levanto y digo, mira, hasta aquí hemos llegado, señora. Y él me echó. Eso no es profesional. Todo lo que dices es Señor, mentira. ¿usted no cree que Cristo, Doctora, en vez de poner un doctora, empate, si usted tiene pusiera una- una muela nueva? Caso cerrado.